Muy buenos días a todos. En nombre del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, queremos darles a ustedes la más cordial bienvenida a esta clase magistral del profesor Barry Eichengreen sobre la guerra de las monedas, con la que celebramos nuestro segundo aniversario. Queremos agradecer la presencia de todos ustedes y especialmente a las autoridades que hoy nos acompañan, al señor decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, don José Miguel Sánchez, a los profesores, alumnos y académicos en general. Les recordamos que este seminario está siendo transmitido vía streaming a través de nuestra página web www.clapesuc.cl. A continuación, el director de Clapes UC, Felipe Larraín, se dirigirá a ustedes. Muy buenos días. Quiero, en primer lugar, y antes de comenzar mis palabras y de saludarlos a todos, expresar la más profunda solidaridad con el pueblo belga, que hoy día ha sido víctima de atentados terroristas, asesinos y cobardes que han cobrado ya cerca de 30 vidas en Bruselas. Hoy celebramos nuestro segundo aniversario y quiero dar las gracias a quienes están aquí con nosotros y a quienes nos han acompañado en estos 2 años de vida de Clapes UC. Quiero agradecer en forma especial al rector, al prorector, a los miembros de nuestro consejo directivo, que es presidido por el prorector. Bueno, justamente me estaba refiriendo al rector y al prorector, que en este momento hacen su entrada a los miembros de nuestro Consejo Asesor Nacional, presidido por Alfonso Suet, a los miembros del Consejo Asesor Internacional, que está muy bien representado hoy por Barry Eichengreen. Quiero recordar que en la inauguración de Clapes, el año 2014, estuvo el miembro de nuestro Consejo Asesor Internacional y Premio Nobel de Economía, Robert Merton. Hace un año atrás tuvimos acá a Jeffrey Sachs en el primer aniversario, y hoy tenemos el gusto de tener a Barry en el segundo aniversario. Barry es un muy buen amigo, pero además, como ustedes saben, es uno de los principales expertos mundiales en el tema de monedas, sistema monetario, es un historiador económico que ha publicado muchísimo en el tema de finanzas internacionales. Así es que quiero agradecer en forma especial a Barry que haya venido a Chile por 48 horas. Lo hemos tratado de atender lo mejor posible, pero igual sé que es una estadía breve. Quiero agradecer también al gran equipo de Clapes UC que nos han acompañado en estos 2 años. Me gustaría compartir una breve reflexión sobre nuestra labor en Clapes UC, que busca contribuir a las políticas públicas de nuestro país y la región con miras a dar más y mejores oportunidades a los chilenos, especialmente a los más vulnerables. De esta forma, creemos que hacemos patria, que apoyamos a que Chile sea un país desarrollado, lo cual conlleva un razonable nivel de estabilidad política, progreso económico sostenido y paz social. Creo que solo así podremos transitar juntos, civilizada y mancomunadamente, a eso que llamamos progreso. Y esto que parece fácil de decir es, por cierto, una tarea mayúscula, más aún cuando vemos el clima de desconfianza que hoy nos inunda en nuestro diario convivir. Por ello, quisiera hacer un llamado a reencantarnos con la política en un sentido amplio, pero especialmente en las políticas públicas de calidad. Los invito también a redescubrir en la búsqueda de conocimientos al servicio de la ciudadanía un fin mayor y más elevado, el bien común por sobre las ideologías. Para ello, proponemos el estudio, la creación de conocimiento y la difusión de ideas que permitan analizar políticas económicas y sociales. Pero como bien dijo Aristóteles, la inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. Y para ejercitar esa destreza, creemos que es necesaria la renovación del debate, buscar nuevos argumentos, mirar más allá y por encima del bosque. Con más rigor y transparencia aparecen hoy más necesarios que nunca. En estos 2 años, y sin pretender hacer una revisión exhaustiva, hemos publicado 4 libros, 20 documentos de trabajo, más de 100 columnas de opinión en los principales medios del país.
casi 40 seminarios, mesas redondas y encuentros de discusión público. Hemos entrado al debate público de las reformas tributaria, laboral, educacional, constitucional. Además, hemos elaborado el primer IPC del adulto mayor en Chile, el índice de productividad de la economía chilena junto a ICARE, que publicamos trimestralmente, el índice de productividad de Codelco. Nuestros estudios de mercado laboral se publican regularmente en nuestra página web y en los medios de prensa. Somos el centro en Chile del Sustainable Development Solution Network de las Naciones Unidas, cuyo Consejo de Líderes para el Desarrollo Sustentable me honra ser parte. Con modestia, creemos que en CLAPES UC hemos propiciado un debate amplio y abierto. Cada vez que hemos tenido un seminario, convocamos a expositores de distintas tendencias e ideologías. Cada vez que hacemos una crítica, hacemos también una propuesta. Por eso hemos tenido en nuestros seminarios a 5 ministros de Estado del actual gobierno en estos 2 años. Por cierto, falta mucho y sabemos que el tiempo siempre apremia y debemos sembrar hoy para que otros cosechen. No debemos sentarnos ni sentirnos satisfechos por lo logrado, sino debemos luchar para mejorar, trabajar con más fuerza para contribuir mejor a las políticas económicas y sociales de nuestro país y de América Latina. El esfuerzo, sin duda, vale la pena por Chile, por nuestra región y por las futuras generaciones. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del director de CLAPES UC, Felipe Larraín, y a continuación se dirigirá a ustedes el rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, don Ignacio Sánchez. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Felipe, por la invitación a participar brevemente de este aniversario. Tenemos una reunión en unos minutos más, pero quise en conjunto con el prorector venir a saludarlos, venir a agradecer. Thank you so much, Professor Eichengreen, for your presence here today. Y quisiera sumarme a las palabras de este recuento que hace el profesor Felipe Larraín sobre la magnífica labor que ha estado desarrollando CLAPES UC en estos 2 años de su existencia. La universidad tiene cerca de 40 centros interdisciplinarios en las más variadas áreas, en la educación, en la vivienda, en la problemática de la pobreza, en la problemática de la familia, en las políticas económicas y sociales latinoamericanas, en áreas de política y prácticas de educación, etcétera, en la medición educacional. Y nos parece que los centros son fundamentales para congregar en torno a distintas temáticas profesores que tengan miradas complementarias desde distintas disciplinas. Y es así como hace poco más de 2 años comenzamos a conversar con el profesor Felipe Larraín sobre la posibilidad de desarrollar este centro en la universidad con mucha relación con la Facultad de Economía, con la Facultad de Ingeniería, de Ciencias Sociales, de Derecho y de otras más, para poder tener esta mirada interdisciplinaria que es tan importante de abordar cuando se enfrentan problemas complejos, problemas de políticas públicas, problemas de aporte al país. Y yo tengo que decir que estoy extraordinariamente contento y orgulloso de cómo CLAPES UC se ha desarrollado al interior de la universidad y con la presencia país que ha tenido. Felipe ha hecho este balance de publicaciones, de columnas, de libros. Lo que me deja más contento es que el debate que se produce es un debate académico, es un debate serio. Las personas que intervienen en estos debates, seminarios, libros, capítulos, propuestas, son personas que han hecho docencia, han hecho investigación. Este es un centro universitario de alto nivel que busca entonces ser una plataforma de discusión de estas temáticas al interior de la universidad. Han venido ministros, han venido profesores de otras universidades, han venido líderes de opinión, hemos estado en las principales reformas participando, vamos a seguir estando en las principales reformas
de ley participando. Agradezco muy sinceramente a todos los decanos que han participado y apoyado el desarrollo del Centro Clapes, a los profesores y al profesor Felipe Larraín, a Rodrigo Cerda, a todo el equipo, Hernández Solminiac, Carlos Williamson, no los puedo nombrar a todos, pero son muchas personas que están trabajando en sus facultades y también están trabajando en el centro para poder entregarle al país una plataforma de discusión y un análisis en profundidad de los temas. Creo que las personas que trabajan al interior del centro merecen un especial reconocimiento, particularmente el brazo derecho de Felipe en todas estas actividades. Así que larga vida a Clapes en estos 2 años, que se cumplan muchos años más y que sigamos participando y promocionando el debate público desde la universidad con la mirada amplia y de profundidad y de política de Estado que ha tenido Clapes UC. Felicitaciones. Agradecemos las palabras del señor rector. Para la siguiente exposición, que será en inglés, contamos con equipos de traducción simultánea para quienes los necesiten. El profesor Barry Eichengreen es doctor en Economía por la Universidad de Yale y actualmente se desempeña como profesor de las Facultades de Economía y Ciencia Política de la Universidad de California en Berkeley, lugar en el que ha sido profesor desde el año 1987. Es autor de numerosas investigaciones y ha publicado una veintena de libros sobre la historia y el funcionamiento del sistema monetario y financiero internacional. En los años 1997-98 fue asesor senior del Fondo Monetario Internacional. Además, es miembro del Consejo Asesor Internacional de Clapes UC. En nuestro segundo aniversario dejamos con ustedes, en su clase magistral La Guerra de las Monedas, al profesor Barry Eichengreen. Buenos días, ladies and gentlemen. Let me start by thanking the rector, thanking Professor Larraín for the introduction. I was last here 3 years ago when Clapes was an idea, but not a reality. Pero todavía no una realidad. Coming from the United States, where we have a very Viniendo de Estados Unidos, donde tenemos un proceso político sumamente controvertido, que no siempre está muy bien informado de los análisis económicos y sociales, es bueno saber que existen instituciones de investigación dentro de las universidades donde existe este tipo de debate y análisis sobre la cual se pueden crear buenas políticas públicas. Me complace mucho ser parte del Consejo Consultivo de este centro y espero con ansias celebrar el 3er aniversario también. Se me pidió esta mañana hablar entonces de la guerra de las divisas y por la manera en que he planteado la pregunta creo que hay una preocupación si el término o si el paradigma guerra de divisas es la metáfora correcta
a la hora de pensar cuáles son las acciones de los bancos centrales en la economía mundial en el 2016 y en términos de pensar acerca del futuro del sistema monetario internacional. Alguien probablemente me tendrá que ayudar acá para pasar las páginas. Este es un tema que yo, he reflexionado mucho sobre él en el pasado. De hecho, publiqué un libro hace unos 5 años, y en ese libro, que se llama Privilegio exorbitante, el auge y caída del dólar, propongo que los días de nuestra economía o nuestro sistema monetario centrado en el dólar estaban llegando a su fin y que tendríamos que movernos hacia un sistema más multipolar en que la estructura del sistema monetario internacional se equipararía con mejor manera con la estructura de la economía global, que a su vez era cada vez más multipolar y menos centrado en Estados Unidos. Concluyo al final de ese análisis que esta evolución hacia un mundo más multipolar, más multidivisas, sería algo bueno en términos del sistema internacional. Yo diría que la base de ese pronóstico sigue intacto, que esa lógica de la convergencia es coherente. Obviamente existen dificultades en los mercados emergentes, que otros países seguirán cerrando la brecha tecnológica de frente a Estados Unidos a lo largo del tiempo, y existe una lógica por qué Estados Unidos cada vez representará una participación menor de la economía global, pero las implicaciones monetarias y financieras de eso es que Estados Unidos no puede seguir siendo la fuente exclusiva de los activos seguros y líquidos que ofrecen liquidez al sistema global y que se emplean en general para la liquidación de transacciones transfronterizas. Estados Unidos no puede ser la única fuente de liquidez global para una economía que está expandiéndose constantemente y por cuenta propia y de manera indefinida, de manera que hay otras fuentes que deben tomar participación en esto. Uno podría preguntarse cuáles podrían ser las otras fuentes. Creo que la respuesta de eso requiere primero identificar cuáles son las funciones del sistema monetario internacional y a su vez eso requiere la identificación de los países emisores que tienen las características que son el prerequisito para que sus monedas puedan realizar estas funciones. ¿Cuáles son entonces las funciones del dinero internacional? Bueno, las mismas que pensamos cuando pensamos acerca del rol del dinero en la economía interna. La divisa internacional brinda una unidad de cuenta para las transacciones transfronterizas, también supone un medio de pago para la liquidación de estas transacciones transfronterizas y también es un almacenamiento de valor también para las transacciones transfronterizas futuras. Son estas tres funciones para el sector privado, para los bancos, las familias y el sector público también, y el Banco Central. Y para ofrecer esas funciones, el emisor debe tener tres características. Debe ser una economía grande, debe participar en muchas transacciones transfronterizas, la moneda debe tener una plataforma global grande, la divisa en cuestión y el emisor deben exhibir estabilidad financiera y esos mercados deben ser profundos y ofrecer mucha liquidez. Entonces, ¿de quién hablamos en la práctica? Bueno, yo diría que solo existen 3 economías que tienen este tamaño requerido y ni siquiera he hablado todavía de los temas de estabilidad y liquidez. En términos de tamaño estamos hablando de Estados Unidos, la eurozona y posiblemente China. Ahora, uno podría decir que más allá deberíamos pensar
en otras economías relativamente grandes, quizás India, que tiene un sistema financiero bien desarrollado, pero que tiene una economía bastante pobre, Brasil, por ejemplo, que también es una economía grande que tiene un momento difícil en este momento, por decirlo cortésmente, potencialmente Japón, que tenía una aspiración para internacionalizar el yen, pero esto llegó a su punto máximo, eso al final de la década de los 80 ya llegó al máximo, el tope de reservas internacionales en yenes, y eso ya ha venido bajando. Por el momento creo entonces que las fuentes de liquidez internacional realmente estamos hablando de estas tres grandes economías, Estados Unidos, la eurozona y China, del lado izquierdo de la pantalla. Todavía debemos explorar también si estas tres grandes economías tienen los otros prerequisitos para que sus monedas jueguen un papel importante, es decir, la estabilidad y la liquidez. Yo diría, incluso antes de llegar a esa pregunta, tenemos que abordar un tema incluso anterior, es si existe espacio en el entorno internacional para una moneda adicional internacional, o si el estatus internacional de hecho es un monopolio natural, que si el incremento de los retornos en el dominio monetario internacional y financiero, si es tan fuerte esto que básicamente es rentable para que todo el mundo utilice la misma moneda que todos estamos usando. El resultado es que el estatus internacional monetario es efectivamente un monopolio que actualmente solo Estados Unidos y el dólar dominan. Creo entonces que hay potencialmente dos respuestas a la pregunta de si el estatus internacional es un monopolio natural o no, si existe espacio para más de una nueva moneda internacional en el sistema global. Tengo entonces la postura antigua, digamos, o la nueva postura. Entonces estoy telegrafiando mi respuesta. Esto es una treta académica para tener una fuerte postura en contra de la postura vieja y proponer la nueva, y eso es lo que yo estoy haciendo acá. Sí creo que como se ha tenido esta visión antigua, enfatizando los efectos de redes, de que obviamente en los mercados internacionales sí es rentable utilizar la misma unidad para las transacciones que todos los demás están usando. Es bueno hacer o rentable hacer lo que todos están haciendo una vez que un estándar está ampliamente aceptado para las transacciones internacionales, se convierte en popular, tiene la ventaja de la primera en actuar. Esa moneda se convirtió en el dólar después de la Segunda Guerra Mundial, porque los importadores y exportadores estadounidenses y los inversionistas extranjeros estaban utilizando el dólar para sus transacciones. Se convirtió en algo conveniente usar el dólar. Los mercados internacionales denominados en dólares fueron cada vez más profundos y líquidos que otros mercados. No era rentable moverse y experimentar con transacciones transfronterizas mediante otras divisas. El dominio del dólar de las transacciones financieras internacionales, su rol dominante en las relaciones monetarias internacionales de los últimos 50 años, todo esto es evidencia de esto. Y si uno cree que estos efectos de red son fuertes, estas ventajas del primero en moverse, que esto es potente, bueno, la implicancia es que el dólar seguirá dominando en el futuro previsible, y que no sería conveniente para otros contemplar alternativas. En oposición a esto, la nueva posición o postura, por analogía, sirve la analogía de los procesos operativos de las computadoras. Antes había un solo estándar, llamémoslo Windows. Bueno, los costos de cambiarse de sistema operativo eran elevados, había un incentivo
objetivo de compartir los archivos con colegas u otros investigadores, utilizar ese estándar dominante. Ahora, sin embargo, en la esfera de tecnología hemos aprendido a construir sistemas abiertos, y yo diría que lo mismo es cierto de la esfera financiera. Los costos de intercambiar de sistemas no son tan elevados, el incremento de los retornos no son tan fuertes, las ventajas del primero en moverse se pueden superar, los múltiples sistemas operativos similares a los de los sistemas electrónicos. Bueno, hay coexistencia de distintos sistemas en el entorno financiero internacional, y esto sugiere que el dólar tendrá rivales antes que más tarde. Entonces, antes de tener la visión de la batalla de divisas, el dólar está en una guerra a muerte con otras divisas. Uno podría decir, solo una podría sobrevivir y tener este rol internacional. Esta es la postura antigua. La segunda visión, la más nueva, es la coexistencia pacífica, donde múltiples monedas podrían coexistir. Como ya he enfatizado, hay modelos que enfatizan la importancia de las redes y del aumento incremental de los retornos de las redes, y esta postura más antigua, pero también hay mucha investigación teórica por personas como Paul Krugman y Helen Ray que hablan de esta postura y de la lógica antigua, hablando de estas redes internacionales. Pero también hay respaldo teórico para la nueva visión que viene informada por el éxito de las personas en el segmento de tecnologías de la información y su éxito en construir sistemas abiertos. Y aquí se habla de la importancia de estas tecnologías de portal o gateway y la manera de compartir. Entonces ha dejado de ser más una pregunta teórica, es ahora una pregunta empírica. Hay teóricos que han construido modelos que son coherentes con ambos puntos de vista. Ahora, ¿dónde vamos a girar? Entonces, ¿dónde podemos buscar evidencia empírica sobre lo que estamos viendo en términos de estas dos posiciones para el sistema monetario y financiero internacional? Podemos ver, por un lado, la historia. Podemos ver el rol de las monedas nacionales como fuentes de reserva internacional en el pasado, el presente y potencialmente en el futuro. Si vamos atrás, históricamente había una postura tradicional que bajo el estándar del oro, antes de la Primera Guerra Mundial, Londres era el centro financiero del mundo, el Banco de Inglaterra era el coordinador de esta orquesta internacional, por utilizar la frase de John Maynard Keynes en 1919. Pero si uno de hecho mira lo que los bancos centrales mantenían como reservas internacionales antes de 1913, aquí tenemos una imagen de 1899, trabajo de Peter Linder, el historiador. Sí puede verse que la libra esterlina, ese segmento en rojo en el gráfico de torta, era importante, pero también eran importantes el franco francés, el marco alemán y otra serie de monedas subsidiarias. Entonces, el monopolio fuerte, esta visión de que solo había espacio en el sistema internacional para una verdadera moneda global, una sola fuente de liquidez internacional bajo el estándar del oro antes de 1914, realmente la evidencia no respalda esto, y lo que Linder hizo para el estudio en 1899 también lo hizo para 1913. Y aquí vemos, a lo largo del tiempo, la evidencia parece ser cada vez menos coherente con esta visión del monopolio internacional sobre la finanza internacional. Uno puede tener evidencia similar para los 1920 y 30, es un trabajo que yo hice con coautores también, y esto involucra ir país por país y obtener información de las reservas internacionales en 1920 y 30.
Uno de los países que yo visité para poder tener los datos hace unos 10 años atrás fue Chile, cuando llegué al Banco Central de Chile. Y el archivero me dijo que estos datos y la composición de nuestras reservas en 1929, estos datos son muy sensibles para el mercado, para compartirlos con usted. Bueno, tarde o temprano tuvimos la ayuda del presidente para que el archivero pudiera ayudarnos y nos entregaron la información que está incluida acá, el presidente del banco. Entonces aquí podemos ver la misma imagen. En la parte roja es el dólar norteamericano en 1929 y la parte azul es la libra esterlina, y los datos obviamente ya no son consistentes con el fuerte monopolio nacional. Y toda la evidencia y la información que les he mostrado hasta ahora son para las reservas extranjeras que los bancos centrales mantienen. Pero uno puede ver las otras unidades internacionales, ya sea privadas, barrios privados, funciones para las monedas internacionales. Así es que aquí tenemos un paper con otro coautor, Mank Unruh. Yo les muestro el uso del dólar y la libra esterlina para la facturación y la comercio internacional en los 1920s y 30. La línea sólida es el dólar y la punto cruzado son la libra esterlina. Y una vez más podemos ver que las dos monedas comparten este rol, más o menos de manera pareja, a lo largo de los 20s y 30s. Ahora, las monedas estaban en bonos internacionales en este periodo. Cerca de 1913 son casi totalmente las libras esterlinas, la línea verde, pero en los 20s ya, el dólar, como notan ahí en rojo, y los bonos denominados en las libras esterlinas en verde, nuevamente comparten el mercado de manera más bien pareja. Lo que es verdad de los bonos internacionales es verdad también de las transacciones de petróleo a nivel internacional también. Por lo tanto, es un lugar común y una creencia bastante común es que el petróleo se denomina en el precio en las transacciones y claramente están en dólares norteamericanos. Y eso puede haber sido verdad hoy también, debido a la naturaleza peculiar de la economía mundial de la segunda mitad del siglo XX, pero no siempre ha sido así. Los datos de 1938, de los 40s y comienzo de los 50s, en las transacciones a nivel de petróleo internacional, y uno puede ver nuevamente que la parte gris que ven en el gráfico por el dólar se corrige. La parte de gris, claro, son las libras esterlinas, y la parte oscura del gris son el dólar. Y las dos monedas comparten el mercado una vez más, de manera pareja. Yo creo que la segunda mitad del siglo XX es el periodo anómalo, cuando el dólar domina la parte financiera internacional, porque no había rivales. Otros países tenían problemas financieros que surgieron de la Segunda Guerra Mundial. Le tomó a Japón y a los países europeos la mayor parte de los 40 años para liberalizar sus mercados financieros y remover sus controles de capital. Y la libra esterlina en primer lugar, el Deutsche Mark en la parte inferior del gráfico, y luego el euro, para que pudieran comenzar a emerger como rivales del dólar. Pero yo digo que es difícil generalizar de la experiencia de estos dos partes de la segunda mitad del siglo pasado. Así que el dólar sigue reinando de manera suprema. El dólar, el sistema de bancario internacional funciona con dólar. Las cuentas de dólares representa el 80% de los créditos de comercio que se utilizan a nivel global. Está en un lado del 85% de todas las transacciones a nivel internacional. Y representa la mitad de todas las transacciones, ya sea financieras y de otra naturaleza, que se ha hecho a través del SWIFT. La pregunta es hasta cuándo este estado peculiar va a continuar. Eso depende de los riesgos al dominio del dólar, los obstáculos de los competidores, especialmente los rivales potenciales, todo lo que me lleva entonces a la pregunta de la liquidez, estabilidad y tamaño, que son tres prerequisitos esenciales para ser una moneda a nivel global. ¿Cuáles son los riesgos para el dólar? Yo creo que hay riesgos a la liquidez.
a los mercados financieros dominados por el dólar, y las reformas financieras en los Estados Unidos han reducido la liquidez de los mercados en dólares, al menos hasta cierto punto. Hay dudas con respecto a la estabilidad de los Estados Unidos en esta crisis financiera global, y también hay preguntas con respecto a la habilidad de los Estados Unidos de tener una plataforma para transacciones a nivel mundial y dominadas en dólar. Dudas con respecto a nuestra habilidad para hacer crecer la economía norteamericana. Es la última en la cual yo me voy a enfocar principalmente. Esas dudas provienen de la rúbrica de lo que se llama un debate del estancamiento secular. La economía norteamericana ha estado creciendo de manera lenta, en un orden de un 2% por año, y ha estado creciendo lentamente no solamente debido a que la tasa de inversión ha caído de manera significativa comparada con el periodo precrisis, y no porque la tasa de inversión no haya recuperado todavía. Hay un poco de acción ahí. La tasa de inversión es un poco menor de lo que era en los Estados Unidos antes de la crisis financiera, pero el problema más importante es lo que hemos sufrido. Es una baja productividad relativa a la norma internacional, con un factor total de crecimiento en los Estados Unidos que crece en orden de 1% por año o incluso menos, mientras que la norma histórica para los Estados Unidos había sido más bien en un orden de un 2%. Una mayor productividad marcaría una gran diferencia al crecimiento económico norteamericano y significaría una mayor rentabilidad para las corporaciones, las empresas, una mayor habilidad también de los empleadores de esas corporaciones para pasar esos mayores ingresos con mayores sueldos, y también tiene que ver con la parte de demanda y suministro, oferta y demanda para el crecimiento económico. El problema, por supuesto, es ese desempeño de productividad reciente que ha sido bastante malo, como hemos visto desde las cifras en la pantalla. Ahora, ¿qué es lo que viene? Existe una visión pesimista bien conocida que tenemos en los Estados Unidos, un bestseller, que es un volumen académico que escribió Robert Gordon, que es un académico de la Universidad Best Western, cuyo argumento es básicamente que todas las grandes invenciones ya se han hecho. Nada que estemos desarrollando en los Estados Unidos en la actualidad tiene el potencial comercial y el potencial de aumentar la productividad al mismo ritmo que teníamos antes, cuando estaba la electricidad, la máquina de combustión interna, los químicos sintéticos y las otras grandes inversiones del siglo, de 1870 hasta 1970. Y además, los Estados Unidos enfrentan un número de otros obstáculos. Bueno, un crecimiento de un 3% del PIB, desde el hecho que ya no estamos logrando la educación de la fuerza laboral, y tenemos una gran deuda, y en la actualidad por la disfunción política que enfrentamos en nuestro país. Por otra parte, existe una visión positiva, que simplemente tenemos que ser pacientes, que los mercados laborales difíciles y el desempleo han bajado ya de un 5%. El sueldo mínimo mayor, que ahora ha sido adoptado por la mayoría de los estados norteamericanos, van a de alguna manera hacer que las firmas ahorren más y tengan mayor tecnología, y para comercializar los inventos y las innovaciones que nosotros vemos a lo largo y alrededor de nosotros. Y si nosotros nos remontamos a la historia, las innovaciones radicales toman tiempo para despegarse. Es necesario reorganizar la economía para sacar ventaja de ellos. Y mientras ese proceso de reorganización ocurra, uno puede ver una baja en la productividad antes de ver una aceleración de ella. Por lo tanto, yo creo que esto, de hecho, es lo que estamos viendo en el pasado, que el crecimiento inglés de la productividad disminuyó por un par de décadas, mientras lo que ocurrió en las fábricas se estaban reorganizando para sacar ventaja de la máquina a vapor. El crecimiento de la productividad, de hecho, en los Estados Unidos disminuyó a comienzos de 1980 y la Segunda Guerra Mundial, en 1880, porque las fábricas tuvieron que reorganizarse para sacar ventaja de la disponibilidad de la electricidad, y lo que involucró sacar la
capacidad productiva y perturbando las maneras que eran comunes de hacer tecnología en entonces. Y eso es lo que estamos viendo seguramente en la actualidad. Aquí, tomo una frase de un jugador de béisbol que es difícil prever, especialmente cuando eso involucra el futuro. Dice, yo no tengo una bola de cristal que me permita concluir con confianza cuáles de estos puntos de vista son los correctos. Pero hasta ahora yo soy un historiador económico y yo estoy al tanto de muchas personas que han sido pesimistas con respecto a el potencial de nuevas tecnologías en el pasado. Y eso tiende a hacer que yo sea más bien optimista sobre la tecnología. Me hace miembros del campo. Hay que esperar y ver. Y ojalá que las cosas mejoren. Estamos en un periodo donde la productividad ha estado deprimida por el impacto disruptor de las nuevas tecnologías. Y una vez que podamos reorganizar la producción de tal forma que saquemos la mejor ventaja del potencial de estas nuevas tecnologías, quizás va a haber mejores tiempos en el futuro desde el punto de vista de la productividad. Ayer se me pidió que dijera algo con respecto al rol de las políticas. No es una charla sobre la FED, pero sí vamos a hacer un poco sobre la Reserva Federal. Yo creo que, y me preocupa, que la Reserva Federal, la FED, como dice en inglés, esté en el lado negativo de este estancamiento secular y el debate que lo rodea. No ha visto un crecimiento en la productividad y el crecimiento económico de los Estados Unidos para avanzar. Si uno ve las predicciones de las tasas de interés reales que están implícitas en la FED y sus comunicaciones son consistentes con la idea de que la productividad va a seguir debilitándose en los Estados Unidos. Yo creo que esa es una de las explicaciones por la cual la FED no aumentó la tasa de interés la semana pasada, porque tuvo una pausa. Y la otra razón es que se ha preocupado sobre el impacto de un dólar relativamente fuerte y también un ambiente externo relativamente débil en la economía norteamericana. Por lo tanto, el dólar subió en términos generales por casi un 10% en el curso del último año, y la FED y su modelo sugiere que un 10% de una apreciación del dólar a manera efectiva es equivalente a 3 subidas de tasas de interés en términos de su impacto en las condiciones financieras norteamericanas y la economía de Estados Unidos. Por esa base ya hemos visto entonces 3 aumentos de tasas de interés, en lo que se traduce en un menor crecimiento norteamericano. Es por eso que la FED ha sido más bien suave y ha esperado. Después de que la FED confirmó la semana pasada que no iba a aumentar la tasa de interés una vez más, y después de que su aseveración y su declaración era más suave, más lenta de lo que esperaba el mercado, el dólar bajó su precio de manera abrupta el jueves y viernes, como pueden ver aquí en la gráfica. Eso creo que es bueno para la economía norteamericana en términos de comenzar a compensar algunos de los impactos del fortalecimiento inicial del dólar. Pero no es tan bueno para el resto del mundo, sin duda. Y no es bueno para los europeos ni para los japoneses. Esa es la guerra de las monedas, el problema de la guerra de las monedas que yo escribo acá y que estamos hablando esta mañana. Esa es la imagen de los Estados Unidos y el dólar. Ahora, ¿qué pasa con los rivales potenciales? Digamos algunas palabras ahora con respecto al euro y algunas palabras sobre la moneda china, el renminbi. Sabemos que en Chile la gente está muy preocupada sobre el futuro de China. Y voy a concluir después diciendo que el euro ha tenido sus altos y sus bajos, principalmente bajas. Y una de las razones es que el euro fue creado en que los europeos querían crear un rival para el dólar, para que su moneda pudiera ser un actor y unidad a nivel mundial. Y experimentaron un cierto éxito al inicio.
y al final de la última década el euro representaba 30% ya de las transacciones identificadas a nivel de reservas internacionales, y su participación ha bajado desde entonces, y hay muchas dificultades no resueltas todavía en el área del euro. Por lo tanto, la participación de las reservas a nivel internacional del euro ha bajado a un poquito más de un 20%. La participación del mercado internacional solo 19% en el euro, en oposición a un 85% para el dólar. Les recuerdo entonces que las cifras de 200% cuando hay dos transacciones involucradas a cada operación internacional. Entonces el euro solo representa 29% de todas las emisiones de deuda, comparado con el 50% del dólar. Entonces el euro no es una amenaza totalmente encarnada para el dólar. Bueno, Europa ha tenido problemas para ampliar su plataforma, ha tenido problemas para hacer crecer su economía y no ha tenido éxito en disipar las dudas acerca de la permanencia de su unidad monetaria. Del lado del crecimiento, creo que Europa finalmente está en mejores condiciones. Ha hecho muchas reformas del lado de la oferta. El proceso no está completo, pero creo que ha hecho muchas reformas del lado de la oferta, mucho más de lo que le dan crédito por haber hecho, y el Banco Central Europeo sigue siendo agresivo en términos de tratar de derrotar la inflación y sentar las bases para el crecimiento económico. La política fiscal es neutral ahora en Europa, en lugar de ser contractiva. De hecho, es ligeramente positiva en Europa. Entonces la zona euro creció 1,5% el último trimestre de 2014. 1,5% no es algo glorioso, pero es un crecimiento sólido conforme a la historia reciente de Europa y teniendo en cuenta su composición demográfica. Sigue habiendo problemas en Europa, le muestro uno de ellos acá. Hay desequilibrios dentro de la zona euro con la economía alemana, que sigue evolucionando mucho mejor que las otras economías europeas. Puede verse en el trimestre o el mes más reciente para el cual tenemos datos. La producción industrial alemana saltó nuevamente, superando a la producción manufacturera de la zona euro como un todo. El problema de la deflación no se ha eliminado de lleno. Los precios cayeron nuevamente en febrero por 0,2%, y eso no se debe todo a los precios más bajos de los commodities y la energía. También tiene que ver con un IPC central bajo. También hay preocupaciones de algunos bancos, el Deutsche Bank y otros tienen unas carteras de derivados muy grandes, y la fortaleza de estas carteras está en duda, digamos, y esto es parte del problema también. Hubo terribles noticias de Europa esta mañana, también hubo algo de buenas noticias, también en el sentido de que solo quedaron una docena de refugiados en Grecia. Quizás están logrando abordar efectivamente el problema de los refugiados. Ahí veremos, el tiempo nos dirá. En términos fundamentales, creo que Europa no ha solucionado las fallas de su sistema monetario único. Hemos aprendido, siempre supimos, y los europeos se les ha recordado que la unión monetaria no va a funcionar menos que no tenga unión bancaria, unión fiscal y unión política, y solo han tomado medio paso hacia estos tipos de uniones, digamos. Han tenido una media unión bancaria con una sola entidad bancaria y un solo sistema de resolución, pero no tienen un esquema de seguro sobre depósitos, no tienen unión fiscal y no tienen nada que se parezca a una unión política.
Y uno podría decir que han perdido impulso o han tenido que dar un paso atrás en términos de estos esfuerzos para generar esta unión política, para generar un mecanismo de ajuste más simétrico dentro de la zona euro entre los países con el superávit crónico como Alemania y los de déficit crónico como los del sur de Europa, y todavía no han solucionado el problema de los países sumamente endeudados del sur. Para estar claros, entonces, yo opino que el euro está aquí para quedarse. El euro es un hecho incontrovertible. Si volvemos a 1999, los europeos quizás tomarían una decisión diferente sobre lo recomendable de generar una moneda única, pero la historia no echa atrás. Una vez que obtienes una moneda única, si te echas atrás, eso es mucho más difícil en la práctica de lo que uno podría pensar. Con respecto a China, dije antes, bueno, muchas personas están preocupadas por el tema de China en Chile. Nuevamente, la pregunta sobre tamaño, estabilidad y liquidez. Bueno, tiene el tamaño económico China, tiene la estabilidad financiera y económica y tiene la liquidez en los mercados financieros para que su moneda tenga un rol significativo en el plano internacional. En cuanto a tamaño, las cifras oficiales siguen demostrando que la economía china crece en torno al 6.7% al año, que es la meta de crecimiento del Ministerio de Planificación y del Politburo para el 2016. La previsión entonces es que la economía debería crecer quizás un poco menos, en torno al 5% este año. Está claro que la economía se está ralentizando, que las cifras oficiales también pueden ser exageradas, y esto nos lleva colectivamente a la pregunta de qué tan alarmados deberíamos estar sobre los acontecimientos económicos recientes en China. Mi opinión sigue siendo no que debemos estar tan alarmados, al menos sobre lo que hemos visto hasta ahora. Esto, bueno, es algo totalmente normal y apropiado. Debería realmente afianzar la noción, o nos debería dar más confianza que China se ha reducido su crecimiento de 9 al 10% desde la década de los 90. Ningún país puede crecer a 2 dígitos para siempre. Ningún país puede invertir de manera productiva 50% del PIB año tras año. Después de construir una línea de tren veloz de Beijing a Tibet, no puedes seguir creciendo a la misma tasa, generando un segundo tren de alta velocidad en paralelo. Y eso es lo que están haciendo los chinos en este momento. Una vez que tienes has extenuado todo ese pool de desempleo rural y trasladarlo al mundo manufacturero, no puede seguir creciendo al mismo ritmo al trasladar a estos empleados de baja productividad agrícola a la manufactura de alta productividad. Eso no es un proceso interminable. Pido disculpas por la baja resolución de esta imagen. Este es un paper que escribí en el 2011 acerca de la aceleración del crecimiento. ¿Qué ocurre con las economías cuando se ralentizan? Esto lo hice con economistas coreanos. Los coreanos saben de estas ralentizaciones, habiendo experimentado su propio proceso. Nuestra conclusión fue que China, basado en la experiencia de otros países de acelerado crecimiento en el pasado, era probable que China bajaría de velocidad cuando lograra un nivel de ingreso per cápita determinado, esperado en 2015. Y cuando la economía iba a desacelerar, estas economías, bueno, de alto crecimiento suelen bajar su crecimiento en 3 puntos en
entonces del 9 al 10% al 6-7% en China. Entonces yo he hecho muchas previsiones en el pasado que han estado equivocadas, pero aquí parece ser que he acertado con mi predicción, teniendo en cuenta las características de las economías de rápido crecimiento y cuando se ralentizan, China pareciera estar muy alineada con el ajuste que uno esperaría. Bueno, esa es la imagen desde arriba, digamos, a 30.000 pies de altura. Si uno trata de bajar y aterrizar esto, creo que hay buenas noticias y hay malas noticias. La mala noticia tiene que ver con el sector manufacturero, que realmente está en problemas. La producción fabril está... Bueno, esta industria se refleja arriba, la tasa de crecimiento está muy cerca de cero. La buena noticia, sin embargo, es que la economía china no es totalmente manufactura, incluso ya ha dejado de ser la mayor parte, porque el sector de servicios ya ha superado al sector manufacturero en términos de empleo y desde hace varios años, y también en términos de producción misma. Eso quizás no sea muy bueno para un público chileno, teniendo en cuenta que mucho de lo que ustedes producen va al proceso manufacturero, pero sí debería reafirmarles en el sentido de que el crecimiento para la economía chilena puede estar mejor. Esta entonces es la pregunta de los 64.000 renminbi. ¿Vamos a ver un aterrizaje forzado o uno suave en China de ahora en adelante? El escenario de un aterrizaje moderado es que lo que hemos visto hasta ahora y lo que vimos en 2015 era realmente un fenómeno vinculado al sector inmobiliario, 25% de la actividad económica en China. Y esto nos da miedo. Esta actividad estaba vinculada al sector de construcción y al sector inmobiliario. Esta inversión inmobiliaria cayó del 12% del PIB en 2014 al 2% en 2015. Entonces, con aritmética básica sugiero que se puede restar 2,5 puntos porcentuales del crecimiento del PIB por cuenta propia. Las autoridades chinas fueron inteligentes, sacaron un poquito de aire de esta burbuja inmobiliaria que era insostenible, pero quizás la hayan desinflado lo más rápido de lo que hubiesen esperado. Ahora están tratando de estabilizar este sector de construcción e inmobiliario, reinflarlos un poco, y esto podría apuntar a una economía más fuerte en 2016 si todo lo demás se mantiene igual. Las autoridades chinas cuentan con instrumentos mediante los cuales pueden estabilizar y mantener el ritmo de crecimiento económico y evitar un aterrizaje forzado. Tienen espacio de maniobra fiscal y lo están usando de manera conservadora para mejorar la inversión en infraestructura. Del lado monetario están reduciendo los requerimientos de reservas para los bancos y pueden alentar a los bancos a conceder más préstamos, tanto al sector manufacturero como al de servicios, como lo han venido haciendo recientemente. Sí existe al mismo tiempo, bueno, algunas cosas preocupantes. Sí hay un escenario de aterrizaje forzado que viene vinculado a un estancamiento del sector manufacturero, y esto se acentúa con el problema de deuda corporativa. China tiene una enorme carga de deuda corporativa, deuda de entidades propiedad del Estado y ahora de otras entidades privadas del orden de 150% del PIB. La tasa de deuda corporativa de China es una de las más grandes del mundo. Y esto refleja que han estado invirtiendo durante muchos años, y con el tiempo esa inversión se ha financiado con deuda. Ahora, gran parte de esta deuda en que han incurrido para financiar la inversión en las industrias pesadas y en hormigón y en hierro y en acero y en propiedades
esto se ha traducido en un exceso de capacidad y deudas que van a tener que reestructurarse con el tiempo. Entonces, las autoridades chinas han anunciado un plan para realizar unos swaps deuda renta variable, que son una manera inteligente de lidiar. ¿Cuántos titulares de renta variable lo van a hacer? Bueno, ¿y a qué precio? Esa es la pregunta y el tiempo nos dirá la respuesta. Lo que China realmente ha estado haciendo para afrontar este problema de deuda es simplemente ofrecer liquidez para permitir que las entidades de propiedad pública y que otras puedan renovar estas deudas. Puede verse en esta figura a la derecha como la oferta de dinero M1 ha venido creciendo en torno al 15 al 20%, es decir, 2 a 3 veces más rápido que la economía en general. Esto ha sido a través de una inyección de liquidez que las autoridades han permitido que las empresas sumamente endeudadas han podido renovar y refinanciar sus deudas. Sabemos que ese proceso no puede ser indefinido, que los auges de crédito de este tipo inevitablemente terminan de manera infeliz y que el resultado probablemente sea problemas financieros en cierto momento una vez que esa provisión de crédito acelerada llegue a su fin. Yo no creo que existan señas de una crisis, de un aterrizaje forzoso aún. Si uno ve los spreads de los bonos, entre bonos que son de la tasa de inversión, no hay evidencia de que el mercado esté preocupado aún, pero sí creo que la manera como las autoridades han estado financiando el problema de la deuda corporativa sugiere de que están teniendo problemas para el futuro. Por lo tanto, yo soy un economista que usa ambas manos en términos de mis pensamientos y reflexiones sobre la economía china. Yo me inclino al campo del aterrizaje suave. Las políticas tienen y los legisladores tienen palancas suficientes disponibles para seguir reduciendo la tasa de crecimiento de la economía y tratando de estimular a las empresas para que comiencen a reestructurar sus deudas donde tengan problemas en el futuro. Pero también sí veo que China está quizás teniendo problemas en el futuro y me preocupa de un aterrizaje forzoso a la larga. Así que dice que las métricas en los Estados Unidos, en Chile y en otras partes aún tienen tiempo para ver y prepararse de lo que pueda venir desde China, no al 2016, pero a mediano y a largo plazo, quizás. Luego tenemos el problema de la tasa de intercambio de China y bueno, debido al tiempo, voy a ser muy breve aquí en este tema. Yo creo que el problema que China creó para el resto de nosotros en el mercado financiero es del 11 de agosto cuando devaluaron su moneda en un 2% y pasaron de estar pegado al dólar a un dólar más bien libre. Y eso fue un ajuste técnico, pero no fue un ajuste técnico que fue comunicado bien al mercado. Por lo tanto, el mercado se preocupó de qué tipo de problemas estaban surgiendo, y problemas más profundos estaban motivando a las autoridades chinas para que emprendieran estos cambios, y el hecho que continuaron sin comunicar claramente a los mercados y a los observadores cuáles eran sus intenciones. Eso de alguna manera creó pánico y creó fuga de capitales. Y estas fueron las interpretaciones alternativas de lo que hicieron. Podría haber sido que este simplemente fue un ajuste técnico muy malmente comunicado, que de hecho es mi interpretación, pero otras personas se preocuparon por el hecho que las iniciativas de políticas del 11 de agosto reflejaron el hecho que el crecimiento estaba bajando mucho más rápido de lo que las autoridades esperaban y tenían que mejorar la competitividad de los exportadores chinos, o que el cambio de política fue impulsado por salidas de capital, lo que de alguna manera apoyaba
cambiaba el régimen antiguo, que es muy costoso para las reservas. Bueno, ya les conté mi interpretación. Yo creo que más bien fue un ajuste técnico muy malamente comunicado, pero sí hizo sentir pánico a gran escala y salida de capital. ¿Qué podrían hacer en respuesta a las autoridades chinas a ese problema? Ellos podrían haber estabilizado la tasa de intercambio y haber financiado la fuga de capitales en un orden de 100.000 millones de dólares de reservas por mes. Y ahora tienen como 3 billones de reservas y quizás disponibles de una gran cantidad de líquido también, de reservas líquidas, 3 billones. Por lo tanto, esta historia les va a decir que tienen un año o incluso menos en esta fuga de capitales, si se acelera. Alternativamente, ellos podrían optar por una mega devaluación en contra del dólar, lo que restablecería la competitividad de los exportadores chinos de una manera y eliminar expectativas de mayores devaluaciones. O podrían ejercer controles de capital y limitar las fugas de capitales por un tiempo para mejorar su estrategia de comunicación a la vez y seguir mandando señales sobre la naturaleza de su política de reformas económicas. Por lo tanto, lo que yo creo que van a optar por la opción número 3, y es lo que han hecho de hecho. Van a ganarse tiempo haciéndolo más difícil para que los bancos saquen dinero de China. También la gente que quiere sacar dinero de China también lo encuentra más difícil. Hay una práctica bastante pasiva de evadir estos 50.000 renminbi, que son los dineros que las personas pueden sacar de China. Una vez sacan una maleta llena y otra maleta para sí mismo y para su vecino. También han reprimido las compras de los residentes de China de productos de seguro en Hong Kong, que es otra manera popular de sacar dinero de China. Y han instruido a los bancos que también controlen también las boletas de importación y exportación, que es otra manera de sacar dinero. Si uno ve los últimos datos de China, uno va a ver, de hecho, que las pérdidas de reservas en febrero eran de 25.000 millones de dólares. Era mucho menor que los 100.000 millones de dólares de promedio que vimos en la segunda mitad del 2015. Y en enero. Así que creo que los controles de capital sí han funcionado en términos de que las autoridades chinas tengan más tiempo, y ahora tienen que convencer a los mercados y a nosotros de que tienen ahora una reforma y estrategias financieras coherentes de lidiar con el problema de la deuda en el tiempo, y tienen que comunicarlo de mejor manera a los mercados para ver cuál es esa estrategia. El gobernador del Banco de China, el señor Zhou, ha ido a unas conferencias una vez al mes, por lo tanto están al tanto de los problemas y ahora sí están tratando de mejorar su estrategia de comunicación para demostrar cuáles son sus planes. A la larga, hay algunos futuro para el renminbi, la moneda china, para que se convierta en una moneda internacional más importante. Si los europeos salen también de la crisis, existe un futuro para que el euro juegue un rol más importante a nivel internacional en el tema de la liquidez internacional. Entonces, ¿qué ocurre? Y esta es mi conclusión. Si ni el euro ni el renminbi emerge, en ese caso el mundo no va a tener más opción que seguir confiando en los dólares para la liquidez internacional. Y luego, tarde o temprano, vamos a llegar al dilema que yo describí inicialmente de esta charla, como una economía mundial que siga creciendo de manera relativamente al lado de los Estados Unidos. Y esa es la lógica de la convergencia, es la lógica de que los mercados emergentes van a seguir emergiendo y van a cerrar la brecha tecnológica que los separa de los Estados Unidos. Y en ese punto la capacidad de los Estados Unidos para proporcionar liquidez en una escala requerida por una economía a nivel mundial que se expande va a estar en duda, y nuestra capacidad para hacerlo entonces también se va a estar en duda, incluso de manera más rápida, que es el último punto de la pantalla que yo les menciono.
si fuese elegido el señor Trump como presidente de los Estados Unidos. Ahí entonces vamos a quedar sin liquidez, el crédito va a ser mucho más difícil de obtener, los préstamos van a ser más difíciles a nivel internacional porque se va a estar denominado en dólares y aquellos dólares van a ser más escasos relativos a la escala de la economía global. Los bancos centrales no van a poder encontrar una forma atractiva en la cual mantener reservas y los controles más fuertes de las transacciones fronterizas se van a dar. Por lo tanto, lo que les he descrito es el estancamiento del globalización del siglo XXI. De hecho, nosotros hemos visto algo así antes. Este fue el escenario que ocurrió en 1930, cuando hubo dos monedas internacionales, la libra esterlina y el dólar, pero ambos países experimentaron crisis financiera, la crisis de la libra esterlina, del estándar del oro en 1931 y luego la crisis del dólar en 1933, que llevó a los bancos centrales a otros a liquidar sus libras esterlinas debido a los temores de que el Banco de Inglaterra fuese a devaluar su moneda e imponer controles de capital, que fue lo que ocurrió en 1931. Y hubo temores de que los Estados Unidos iba a devaluar el dólar, que fue lo que hicieron en 1933. Así que los bancos centrales en el mundo intentaron de ir hacia el oro, tratando de deshacerse del dólar de liquidez, y había tan poco oro, entonces subieron las tasas de interés, entonces, y estaban desesperados por llegar a un juego suma cero. Y los resultados fueron crisis deflacionaria y la globalización y su primera etapa terminaron. Los préstamos internacionales colapsaron, el comercio internacional colapsó, la primera era de la globalización llegó a un fin porque no era la liquidez que la economía mundial requería. Y el resultado, de alguna manera, el resultado final y la consecuencia final fue que la deflación y las crisis financieras llevaron a la Gran Depresión. ¿Podría ocurrir lo mismo entonces? Nuevamente creo que es concebible que lo mismo podría ocurrir una vez más. Confiamos en los Estados Unidos que nos proporcionen activos financieros seguros y líquidos para las transacciones a nivel internacional. Y a la larga hay dudas sobre la habilidad de los Estados Unidos para que siga proporcionando los mismos activos seguros y líquidos en escala global. A corto plazo yo no quiero exagerar las posibilidades o las consecuencias potenciales, pero sí tenemos una elección presidencial sin precedentes en los Estados Unidos en noviembre, en una situación donde las fuentes alternativas potenciales de liquidez global en Europa y en China todavía no están listos para emerger y proporcionar alternativas a esta moneda. Por lo tanto, tenemos que esperar que el peor escenario, que yo no predigo, pero sugiero que todos tenemos que preocuparnos al respecto, que pueda ser evitado de manera exitosa en esa elección presidencial. Quiero agradecerle por su atención, gracias por venir esta mañana. Yo no sé si tenemos 5 minutos para preguntas y respuestas. Felipe dice que sí, entonces estoy aquí disponibles, al menos un par de preguntas, si van a hacerlas en inglés, está bien, si no en español, por favor hay que darle un auricular al profesor. Y si hay preguntas del público, estoy disponible. Veo una mano. La pregunta se está formulando sin micrófono, por lo tanto no se puede traducir al español. Repetimos que la pregunta se está formulando en inglés sin micrófono, por lo tanto no se puede traducir al español.
Sí, escuché la mayor parte de su pregunta. Voy a tratar de repetirla. Que existen preocupaciones sobre la estabilidad financiera en China y una manera de comprender las salidas de capitales que hemos visto y presenciado, principalmente en el último año, es el deseo de tener una diversificación de las carteras de parte de los bancos chinos que están en el extranjero, algunas compañías internacionales chinas que están invirtiendo en el extranjero. La última semana vimos que una gran compañía china compró una de las cadenas de hoteles más grandes del mundo en los Estados Unidos, y ahora lo que es más importante, los chinos mismos están tratando de diversificar sus carteras a nivel internacional para sacar su dinero del país. Yo creo que la volatilidad extrema que hemos visto en los mercados financieros chinos, Shanghai ha subido y bajado 100% de manera repetitiva desde el 2007. Ha impresionado que están a las personas mucho mejor para diversificar sus carteras hasta el punto en que puedan hacerlo. Pero yo haría una comparación entre el mercado accionario, que esencialmente es como un casino, y también la economía real más estable de China. El gasto del retail en China ha crecido de manera sustentable en el año, ha estado creciendo el componente más importante que crece el PIB por 3 o 4 o 5 años incluso. Y eso es lo que nosotros queremos ver en términos de una transición sin problemas y poder equilibrar la economía para evitar un aterrizaje forzoso en China. El consumo también históricamente ha subido a 1/3 del PIB, que no es normal para un país de ingresos, una economía de ingresos medios. Uno esperaría ver que la tasa de inversión baje, de tal forma que no estén invirtiendo en proyectos de bajo retorno, que terminen generando deudas, que no puedan ser sustentables a la larga. Uno quisiera también que puedan dirigirse hacia el lado de las transacciones y el consumo. Por lo tanto, en la economía los cambios son más bien positivos. Lo que vemos, la pregunta es si van a poder lidiar con los desequilibrios financieros acumulados. Entonces, ¿cómo lo hacen? Bueno, esa es la pregunta de si pueden seguir avanzando en ese tema. No se puede ignorar una mano alzada en la primera fila. Esta será la última pregunta. Muchas gracias por su presentación. Usted ha estudiado la historia de la economía durante mucho tiempo. Por lo general le explico a mis estudiantes que no pudimos tener tasas de interés nominales negativas porque las personas van a tener el dinero en sus casas y no en los bancos. Mi pregunta entonces, ¿ha ocurrido esto en el pasado, en la historia de la humanidad, las tasas negativas? ¿Y cómo termina? Me parecería que es una anomalía que los bancos centrales no tengan otras municiones, que la política fiscal, por otro lado, no es una opción, porque la mayoría de los países tienen unos ratios deuda-PIB muy altos. Entonces, ¿cómo termina esto? ¿O cómo ha terminado esto en otros tiempos? La economía, la historia de la economía es una gran fuente de información sobre muchas cosas, pero también nos muestra que hay algunos fenómenos modernos que no tienen unos precedentes históricos directos. Si uno, y yo he mirado esto, es difícil encontrar otro periodo de tasas de interés negativos como lo que estamos observando en Japón y en la zona euro y en Suecia y en Dinamarca, y potencialmente
especialmente en Estados Unidos, lo que vemos hoy. Hemos visto periodos de tasas de interés sumamente bajas, como de 1873 al 93, pero tasas de interés negativas no hemos visto. Yo no he identificado periodos en que esto haya ocurrido. Yo no soy un fanático de las tasas de interés negativos como las observo hoy. Creo que hay otras políticas monetarias no convencionales que son mejores que las tasas negativas, que esto sí afecta a los bancos y sus balances. Y si uno cree que necesitas un sistema bancario saludable para que continúe el crecimiento económico, yo no diría que las tasas de interés negativas serían mi instrumento preferido. Bueno, yo diría que la expansión cuantitativa vainilla convencional, jamás pensé que diría eso, pero pienso que ese sería un mejor instrumento. ¿Cómo salimos de este entorno de estancamiento secular y tasas de interés negativas? Bueno, yo soy un economista anticuado para pensar que los bancos centrales realmente no pueden solucionar todos los problemas por cuenta propia, que este es un problema que puede solucionarse solo con la coordinación de gobiernos y bancos centrales. Entonces, en lugares donde hay tasas negativas como Europa y Japón, necesitamos gobiernos con espacio fiscal que lo utilicen y que trabajen junto a el Banco Central. Yo preferiría que hicieran cosas convencionales como gasto en infraestructura productiva, en lugar de poner en práctica alternativas no puestas a prueba antes, la impresión de dinero y entregar eso a las empresas y a las familias. No sabemos cómo va a reaccionar el sector privado ante ese tipo de política, pero sí sabemos qué ocurre cuando los gobiernos participan en inversión en infraestructura productiva. Así yo creo que podría terminar. Bueno, damas y caballeros, muchas gracias por su atención esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Barry Eichengreen, por su intervención. Agradecemos especialmente su presencia y la de todos ustedes en este seminario de celebración de los 2 años de CLAPES UC. Les recordamos que la presentación del profesor Barry Eichengreen va a estar disponible en nuestra página web. A continuación los invitamos a todos ustedes a tomar un café al costado de este salón de honor y les recordamos a aquellos que hayan pedido el traductor que los puedan devolver a la salida de este salón. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muy buenos días.